Y bueno, hemos oído a través de toda la mañana diferentes aspectos de la industria, ¿no? Los jugadores, el productor fabricante, las ventas, la economía, la parte de las financieras, la parte de los clientes. Y ahí me toca hablar un poquito del mundo del distribuidor. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, el primer foro AMDA, vehículos comerciales, como les comentaba, me corresponde hablar un poquito de la industria en el ámbito del distribuidor. Voy a platicar un poco nada más para generar plausibilidad de la información. Somos los número uno generadores de benchmarks en el sector automotriz en México eh, y tenemos presencia en diferentes países a nivel mundial. Desde 1999 empezamos a generar KPIs para el sector tractocamión en México. El concepto de G20 es que recibimos el estado financiero del dealer todos los meses y comparamos alrededor de 1,800 KPIs mensuales de cada una de las operaciones, partiendo por departamentos, por áreas y diferentes sectores financieros de la operación. Dentro de la empresa podemos encontrar que en México somos los líderes en generación de benchmarks en la industria, tanto de tractocamiones como de vehículos. El concepto de grupos 20 o 20 groups, como se le conoce en Estados Unidos, inicia en 1947 y desde entonces ha sido un concepto muy importante para los dealers, para poder mejorar. Es un concepto de accountability, de generación de mejores prácticas, de compartir esas formas de operar que hace que se desafíen ellos poco a poco y mes con mes en poder crear nuevos resultados. En un ambiente tan complejo, en una economía tan difícil como la que nos toca vivir, siempre es importante generar desarrollos de planes estratégicos, revisión y evaluación de estándares operativos, evaluación de agencias para compra-venta de las mismas y otros productos de entrenamiento. En México, el día de hoy, recibimos más del 50% de los estados financieros de dealers en México, un poquito más de 4 marcas que recibimos, o 5 marcas completas que estamos recibiendo información de forma mensual, y con eso podemos generar los promedios y benchmarks en México. Benchmark es el promedio de las mejores operaciones, es el punto de referencia ideal, no es el más alto, es bien, quiero clarificar eso. Benchmark no significa el nivel más alto al que se puede llegar, significa el promedio de los mejores y significa que vas en el camino correcto hacia donde quieres ir. Entonces, un benchmark es un indicador clave en el camino. Las siguientes slides con los que voy a estar trabajando, primero vamos a tener una comparativa de ciertos indicadores operativos financieros de agencias en México versus agencias en Estados Unidos. La información que voy a poner de las agencias de Estados Unidos, la fuente es la NADA, que es el equivalente a AMDA en Estados Unidos, a través de su sector de camiones, que sería la ATD. Ellos también generan este tipo de productos que manejamos nosotros, y a través de la información que publican podemos hacer este tipo de comparativa. Al final de las comparaciones entre los dos países, voy a presentar lo que es el perfil de un dealer en México hoy en día, tanto el dealer promedio como el dealer benchmark, de lo que estamos viendo al cierre de diciembre del 2020 o al acumulado del 2020. Entonces, toda la presentación también al final de la misma va a haber una liga en nuestra página web para aquellos que quieran bajar esta información, que quieran ponerse en contacto con nosotros, pues tengan la oportunidad de hacerlo y poder contestar cualquier tipo de preguntas o comentarios que tengan al respecto de los números o de alguno de nuestros productos o servicios, o si hay algunas marcas que quieran iniciar el concepto de Grupos 20, estamos listos para trabajar con ustedes. Vamos a empezar a hablar de lo que es la operación total. El margen bruto, que es la diferencia entre la venta y el costo, realmente es los dineros que tiene el distribuidor para hacer rentable su operación.
Vemos cómo los años 2018-2020, Estados Unidos, información del 2020 aún no la publican, tenemos la información del 2018-2019. Vemos que en el margen bruto, México todavía está un poco atrás en cuanto a la generación del mismo. Esto va a ser principalmente, y a la hora que lleguemos a esas gráficas lo vamos a ver, pero va a ser principalmente por la contribución de los departamentos de postventa al total de la operación. En México seguimos siendo más dependientes de la venta de la unidad, tanto nuevas como usadas, y eso hace que el margen completo de operación sea ligeramente más bajo. Entonces, mientras que en México vemos una tendencia de mejora del 11% al 12.6% en los últimos 3 años, este 12.6% que vemos también es un poquito influenciado por la caída de venta de unidades, y el mantenimiento de postventa hace que tengamos un mejor margen, y es un resultado del ajuste del modelo de negocio que se vivió en el 2006, inclusive promedios y benchmark en la industria se manejaron en lo que representan los gastos totales contra las ventas, que es un indicador que a muchos financieros les gusta ver. A nosotros en G20 nos gusta trabajar más con el indicador de abajo, que es el gastos totales como porcentaje de la utilidad bruta. Y la razón es porque para el dealer realmente es lo que tiene, o sea, la utilidad bruta es el disponible que tiene para generar ganancias. Y dependiendo de la mezcla de sus departamentos de venta de unidades o de postventa, el que comparemos contra ventas no puede darnos una amplia realidad de lo que es la industria para el distribuidor, ¿no? Entonces, mientras que en México hemos mantenido, ha crecido el gasto, si se dan cuenta, el promedio va del 9.5 al 10.4, se creció casi un punto porcentual en lo que representan los gastos de las ventas totales. Esto sobre todo 2020, por lo que ya sabemos de la pandemia y la afectación que se tuvo. La caída en los ingresos no necesariamente fue lineal con una baja en los gastos, ¿no? Hay ciertos gastos que hay que mantener y representaron evidentemente más de la venta. Ahora, si hablamos de la utilidad bruta, es decir, ya en eficiencia del negocio, como la contribución, y lo vamos a ver más adelante, la contribución de los departamentos de postventa es mayor, donde tenemos un mejor margen. Cuando vemos los gastos totales representados contra la utilidad bruta, sí vemos que hay una eficiencia en el manejo de la operación del distribuidor de un 88 a un 82.3%. Las agencias benchmark todavía tienen un mejor nivel de eficiencia en su operación, gastándose el 67% de su utilidad. Es que en Estados Unidos los promedios andan más o menos igual en el 80%, 81%, y no espero ver ningún gran cambio en el 2020, de acuerdo a la información preliminar que he podido ver, pero nada oficial todavía. Entonces, esto es en operación total. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, el resultado de esto es el ROS de las agencias en México, el cual sí ha visto una mejora del 1.9 al 2.3 en el 2020. 2020 tiene esta mejora por varias situaciones. Por un lado decimos, bueno, hubo unas caídas en ventas, pero por otro lado hablamos de la resiliencia y la adaptación de los distribuidores en México al manejo de su operación y a poder mantener esa parte operativa de postventa dentro del negocio, lo cual hace que puedan terminar con el 2.3 de ROS, las agencias benchmarks el 4.4. Yo espero que en Estados Unidos veamos también un ROS similar al 3% en el 2020, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Un mejor manejo en la operación del negocio. En cuanto a unidades nuevas, las unidades nuevas, ventas de unidades nuevas, en México están participando del 29% en el 2018 a un 25% de la utilidad bruta total del PAE de operación. Si se dan cuenta, en Estados Unidos participa con el 17%, es decir, la utilidad bruta de unidades nuevas participa con menos en el total, con margen bruto similar. México ha crecido un poquito en ese margen bruto del 4.3, cayó 2019 al 3.9, se mantiene en el 4.5, las agencias benchmark luego en el 4.8.
y el promedio en Estados Unidos en 2019 el 4.5. Donde hay una gran área de oportunidad en México es en todo lo que se conoce como financiamiento y seguro dentro de la industria F&I, ¿no? Ahí en el F&I es muy poca la participación que tienen los dealers todavía dentro de esta área. 4 décimas porcentuales de la venta son significativas en los resultados netos de la operación. Entonces creo que por ahí hay una área de oportunidad importante. En unidades usadas, una participación poca a la utilidad bruta del total de negocio. El modelo de negocio es del 3% superior a Estados Unidos en su participación. Lo que se vuelve interesante es si yo analizo esta participación con el ratio de usados a nuevos. En Estados Unidos el ratio es 0.8, quiere decir que el 26.8% de sus ventas de nuevos también se realizan seminuevos, mientras que en México el nivel más alto que hemos encontrado en los últimos 3 años es del 18.7. Entonces todavía andamos lejos de poder establecer un buen ratio de usados, lo cual evidentemente ayudaría dentro de la operación. Los margen brutos están todavía en altibajos. Hay mucho que hacer en este mundo de los usados, desde regulaciones de precios y estandarizaciones y muchas cosas alrededor de ello, por lo cual vemos que todavía 9.7 en el 2018 a un 6.8 en el 2020, estandarizándose un poco con los márgenes de Estados Unidos, pero áreas de oportunidad importante en lo que es usadas para el distribuidor. Postventa. En postventa englobamos todo lo que es servicio, mecánica, body shop y refacciones, para poderlo hacer equivalente con la información que tenemos de Estados Unidos. Nos dice que participan con el 30% a las ventas totales. En México participamos más o menos lo mismo. La participación de la utilidad bruta es en la que andamos todavía un poco bajos. Esos 8 puntos porcentuales de participación que tiene Estados Unidos contra los que tiene México son significativos, evidentemente, en los resultados de operación. Y luego un indicador que es clave, que es fundamental en nuestra industria, que es el de absorción, porque la absorción, una de las cosas que mide es el riesgo del negocio, o lo contrario, la absorción es el riesgo del negocio. Vemos que el promedio de absorción en Estados Unidos está por arriba del 100%, y en México, aun cuando traemos una tendencia positiva del 80 al 90% en los últimos 3 años, una vez más, 2020 muy influenciado por la caída de venta de unidades, a lo mejor si sacáramos una absorción más pura, más neta en ese sentido, a lo mejor hubiera quedado del 85-86, de cualquier modo con una tendencia positiva. Y el dealer benchmark en México sí trae una absorción por arriba de la de Estados Unidos, 112. Esa debería ser comparable contra el benchmark de Estados Unidos, ¿no? Lo ponemos como punto de referencia para poder distinguir el potencial que tienen los dealers en México para poder empujar ese benchmark. Y esa es una de las bellezas del benchmark, ¿no? En la medida en que podamos entender estas áreas de oportunidad y empieza a crecer nuestro promedio, ese promedio empuja el benchmark hacia arriba también. Otros indicadores que son importantes a mencionar, desde luego que a todo dealer le interesa y le importa conocer, es el del plan piso, ¿no? Plan piso como porcentaje de las ventas totales, 0.1%, 0.4%, muy parejo a lo que ya estaba en Estados Unidos en el 2019. Una vez más, habría que ver cómo está en el 2020. El benchmark pagó el 0.3% del plan piso de sus ventas totales. Dentro del concepto de G20, este plan piso lo analizamos de diferentes formas. Aquí para poderlo poner comparativo con la información que tenemos de Estados Unidos, utilizamos este dato. Pero como comentario, el plan piso lo medimos, plan piso por unidad vendida, plan piso como porcentaje de la utilidad bruta, tu plan piso como porcentaje también de la deuda que tienes contraída. Hay alrededor, días plan piso, hay alrededor de unos 12 indicadores que podemos desprender
lo que significa el plan piso para poder medir todas las dimensiones del mismo y con esas dimensiones poder generar las estrategias necesarias de mejora. El otro indicador que es clave es la productividad por empleado. La productividad por empleado, que es la utilidad bruta promedio mensual del negocio dividido entre el número de gente que trabaja en la empresa. Un dato bien interesante, y este es un dato que nos revela mucho de la diferencia que vemos en el resultado neto de las operaciones de México contra Estados Unidos. Porque el dealer en México, su productividad promedio es de $4,300, prácticamente el doble de lo que es la productividad por empleado promedio en México. Es decir, en México es una de dos. ¿Okay? Tenemos demasiada gente trabajando en la empresa tratando de generar ciertos resultados y tendrá que ver por muchas razones, que pudiéramos ampliar este tema también bastante. O la otra, que los sistemas, procesos y canales que se tienen que seguir dentro de la operación en México es un poco más compleja. Una parte ya va a ser esta, es más compleja la operación en México por distancias, por formas de operar, por establecimiento de operaciones, etcétera, etcétera. Pero aún así la diferencia es grande. Aquí tenemos un área de oportunidad importante que trabajar en lo que son procesos, sistemas, metas, objetivos, establecimiento de la productividad que tiene que tener la gente, por un lado, y luego los canales también del personal administrativo que se debe de tener para poder apoyar a todos los operativos. Y vamos a ver unos pies en un momento más de la configuración de empleados de un dealer en promedio en México y de un dealer benchmark en México. Entonces, en términos generales, hablando de indicadores generales de operación, estos son nuestros indicadores claves. Entonces, ¿qué ha sucedido con la evolución del modelo de negocio en México? En 2018, 2019, se vuelve muy interesante porque tenemos tres países aquí que me indican, y no sé si se alcance a ver mi pluma, pero la parte principal va a ser en partes. Partes que en el 2018 representaba el 49% de la utilidad bruta del negocio, aumenta al 2% en el 2019, aumenta al 54% en el 2020, la participación de nuevos cae 5 puntos porcentuales del 2018 al 2020, y un área que da mucho gusto crecer es el área de mecánica. Entonces, mecánica está creciendo del 14% al 16%, 2 puntos porcentuales más en su participación al total. Y aquí es donde postventa empieza a ganar terreno a través de estos dos canales importantes de participación. Uno, en este caso 2020, evidentemente, pues tiene que ver la caída que hemos visto en unidades nuevas. Y la pregunta va a ser si esta evolución del modelo de negocio puede seguir manteniéndose igual, donde vemos donde como distribuidores vemos que empieza a mejorar la participación de postventa, y sobre todo quisiéramos ver también, y escuchando todas las ponencias de hoy en la mañana, que aquí en usados puede haber un área de oportunidad importante para que pueda manejar un poquito más del pie. Si en esta participación, en este pie, entendemos que la venta de unidades va a seguir creciendo, el nivel de negocio nos va a mejorar bastante en ese sentido. Los últimos 10 minutos de mi ponencia, si mis tiempos me deben de quedar alrededor de 9, 10 minutos de ponencia, quiero hablar de lo que es el perfil del dealer 2020, o cómo terminó el dealer en el 2020, y esta información debe de ser interesante para sus estrategias de este año y hacia adelante. Primero, ¿cómo está la composición del personal? Y quiero ver las láminas que están del lado derecho. Primero, tu plantilla laboral promedio
dividida en dos grandes sectores. En la parte de arriba vamos a tener el promedio, en la parte de abajo las agencias benchmark, donde hemos visto que las agencias benchmark han tenido resultados netos rentables más interesantes que el promedio. Entonces, el primer cambio que vemos es lo que significa el personal de soporte o el personal administrativo versus el total del PAI, ¿no? Una agencia promedio, 60% de su plantilla laboral son empleados de soporte, mientras que una agencia benchmark está más pareja, ¿no? 52% es plantilla de soporte, plantilla administrativa, y el otro 48% es una plantilla productiva, la que realmente nos está generando los ingresos. Entonces, del lado izquierdo, vemos precisamente cómo se componen esas plantillas, ¿no? Qué tanta gente está en cada una de las áreas. Entonces, en una agencia promedio vemos que el 42% de los empleados son oficinistas, 12%, y esto es algo bien interesante porque México, por la inseguridad que vivimos y todo eso, en muchos lugares tenemos que tener gente en vigilancia y otro tipo de personal que a lo mejor en otros países no se tienen y que tienen que entrar dentro de nuestra plantilla laboral, es un 12%. Luego tenemos entre vendedores, y aquí estamos hablando de vendedores, todo tipo de vendedores, unidades nuevas, unidades usadas, vendedores de refacciones, asesores de servicio, 20% de la plantilla, técnicos otro 20% y 6% en gerencias. En una agencia benchmark, nos damos cuenta que las oficinistas son más o menos los mismos 42, donde hay una diferencia importante es en estos otros de vigilancia y otros tipos de personal. Aquí hay un área importante, porque aquí tenemos de un 12% cae a un 5%, 22% son generadores de ingreso a través de vendedores, 25% técnicos. Quiere decir que el 47% de mi fuerza laboral es gente que está activamente generando ingresos para el negocio, un 6% realmente los esfuerzos de los que están generando el ingreso. Entonces, desde el punto de vista plantilla, composición de personal, estas tablas creo que les puede dar una indicación muy clara de hacia dónde tendríamos que ir. Y a mí me gustaría ver estas gráficas realmente invertidas, donde el 52%, 54% fuera productivo y menos del 50% personal de soporte o apoyo. Entonces, una agencia, un perfil 20, estamos viendo que en términos generales es un resumen de todos los indicadores que pusimos en las hojas anteriores. ¿Cuáles son nuestros KPIs claves? KPI claves, el margen bruto, una agencia promedio con el 10%, una agencia benchmark con el 12.6%, el margen neto con lo que se están quedando a nivel de ROS es el 2.3%, una agencia benchmark se está quedando prácticamente con el doble, con el 4.4% de ROS. La productividad por empleado también hay una diferencia importante de 53,000 pesos a 69,000 pesos. Este indicador es para todos los que son dealers aquí y quieren calcular su indicador en este momento. Tomen la utilidad bruta que generó 2020, divídalo entre 12 y divídalo entre el número de la gente que tienen en su plantilla. Y les debe de salir su productividad por empleado. Y esa es la forma de medirlo. Creo yo que una buena meta para los dealers en México es que estuviéramos alrededor de los 90,000 pesos de productividad por empleado. Las composiciones de las ganancias del negocio. El 100% de las ganancias del negocio, vemos que el 17% viene de unidades y el 2% de postventa en promedio. Absorción, pues es muy dependiente la agencia promedio de la postventa, mientras que la agencia benchmark tiene buen manejo de sus áreas de venta de unidades también. En absorción del 90% contra el 100%. Una vez más, la absorción lo que nos mide es mucho el riesgo de negocio. Todas las agencias hoy en día que traían buen nivel de absorción, con la caída en ventas pudieron mantener una operación sana también en su operación. La razón de nuevos a usados,
Sigue siendo baja desde mi punto de vista. A mí me gustaría que en México tuviéramos más cerca del 25%. Creo que hay un 10% de oportunidad importante ahí. Hay mucho por hacer, por lo que estuve escuchando en eso, y creo que tienen mucho potencial. La contribución total al negocio, vemos el mix del pie completo, 29% nuevos, 25%, una agencia benchmark depende menos en el ingreso bruto de la venta de unidades, presiona bien la venta de usados, servicio y partes, sobre todo servicio, tiene una operación muy interesante en la contribución. Son agencias enfocadas al taller. Body shops siguen teniendo, creo yo, un área interesante. También hay mucho que por hacer en esos sectores. Y pues muchas gracias. Esta es nuestra participación. Creo que me mantuve dentro de los tiempos acordados que nos dieron para esta presentación. Los invito a los que quieran tener esta presentación, entrar a nuestra página web, que está g20inc.net/AMDA, para que quieran bajar esta información y trabajar con estos indicadores en sus agencias. Nuestras redes sociales en Facebook, tanto la de G20 como la de un servidor, en Instagram también, y en LinkedIn nos pueden encontrar también todo el perfil de nosotros. Y pues muchas gracias. No sé si existe algún otro comentario o pregunta. Muchas gracias, Mauricio Espinosa, por tu participación en nuestro foro AMDA Vehículos Comerciales. Sin duda que nos dejas datos muy valiosos que serán analizados por nuestros asociados, y igualmente te extiendo la invitación para que sigamos colaborando en eventos y actividades futuras. Un abrazo y gracias. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a todos.